Volví a casa después de la cirugía y encontré silencio, y a mi esposa muriendo sola. Mientras tanto, nuestro hijo, de vacaciones en España, publicó: «Por fin, me merezco una semana sin los patéticos viejos». Agarré mi teléfono e hice una sola llamada. La traición encontró a la justicia. 15 minutos después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La llave se atascó en la cerradura. La rodilla me palpitaba justo donde habían cortado músculo y hueso hace 3 días. Y el simple acto de girar el metal en la ranura requirió más esfuerzo del que debería. La puerta finalmente cedió, abriéndose hacia adentro para revelar oscuridad. Sin luces, sin el murmullo de la televisión. Solo ese tipo de silencio que te eriza la piel. Crucé el umbral, haciendo una pausa para dejar que mis ojos se adaptaran. Algo se sentía mal de una manera que aún no podía nombrar. ¿Elena? Mi voz sonó demasiado fuerte en la quietud. ¿Sebastián? Nada. Me moví por la sala de estar, con una mano rozando la pared para mantener el equilibrio. Mi bastón golpeaba contra la madera noble que yo mismo había instalado hacía 30 años. El arquitecto en mí notaba los detalles sin intentarlo. Cortinas cerradas a las 2 de la tarde, correo apilado en la mesa del recibidor, un leve olor a encierro en el aire. Elena, mi amor, ya llegué. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé y el olor me golpeó primero. Sudor rancio y algo más, algo humano y equivocado. Ella yacía en nuestra cama, con las sábanas enredadas alrededor de sus piernas, la cabeza girada hacia la ventana, donde la luz de la tarde intentaba penetrar las pesadas cortinas. Sus labios tenían un aspecto seco y agrietado. La jarra de agua en la mesa de noche estaba completamente seca, volcada de lado. ¿Elena? Sus ojos se abrieron lentamente, como si le costara algo valioso. El reconocimiento parpadeó. Luego algo que parecía alivio mezclado con vergüenza. Héctor. La palabra salió apenas como un suspiro. Has vuelto. Crucé la habitación, olvidando mi rodilla, olvidando todo excepto cómo se veía ella. Disminuida, frágil, mal. Mi esposa de 42 años, reducida a esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sebastián? 3 días, susurró ella. Prometió que volvería. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Acerqué la silla, me senté con cuidado y tomé su mano. Se sentía como papel, seca y delicada. ¿Cuándo se fue, Elena? El martes, creo que el martes. Sus ojos buscaban los míos, esperando algo que yo aún no estaba listo para dar. Dijo que solo 2 días, un viaje rápido. Tenía que alejarse un poco, se lo había ganado, dijo. Martes. Yo había entrado a cirugía el miércoles por la mañana. Hoy era viernes. Las matemáticas se ensamblaron en mi cabeza con precisión arquitectónica. ¿Te dejó agua? Trajo la jarra, la llenó, recuerdo eso. Tragó saliva con un esfuerzo visible. No pude. La silla de ruedas está en la esquina. No pude alcanzarla. Miré. La silla de ruedas estaba contra la pared lejana, imposiblemente distante de la cama. Sebastián sabía que su madre no podía caminar sin ayuda. La había puesto allí de todos modos. «Voy a pedir ayuda», dije sacando mi teléfono. «No te enojes con el chico, por favor». No respondí a eso. La operadora contestó al segundo tono, y di nuestra dirección con la voz tranquila que había perfeccionado durante 40 años tratando con contratistas y clientes. Mis manos se mantuvieron firmes. Eso vendría después. Los paramédicos llegaron en 14 minutos. Abrí la puerta a 2 mujeres que se movían con eficiencia practicada, haciendo preguntas mientras trabajaban. ¿Cuánto tiempo había estado sin líquidos? ¿Tenía alguna condición médica? ¿Dónde estaba su cuidador? Mi hijo, dije, viéndolas revisar los signos vitales de Elena. Se suponía que él debía estar aquí. Intercambiaron una mirada que yo había visto antes, en otros contextos. El tipo de mirada que lo dice todo sin decir nada. Ella podría haber... La más joven comenzó.
Luego se detuvo. Necesitamos trasladarla. Yo la sigo, dije. Después de que se la llevaron en la camilla, me quedé en el dormitorio vacío, mirando la evidencia. Frascos de medicamentos sin abrir alineados en la mesa de noche. Un vaso justo fuera del alcance. La silla de ruedas, deliberada en su distancia. Revisé la habitación de Sebastián después. Ropa esparcida por el suelo, cajones abiertos de un tirón, perchas vacías. El pasaporte que usualmente vivía en el cajón de su escritorio no estaba. Lo sabía porque lo había visto allí la semana pasada, cuando tomé prestada su impresora. La puerta principal se abrió mientras regresaba por el pasillo. La señora García, la vecina de al lado, traía una cazuela envuelta en papel aluminio. «Héctor, has vuelto. ¿Cómo está la rodilla? ¿Has visto a Sebastián?», parpadeó ante la pregunta, ante algo en mi tono. El martes por la mañana, temprano. Tenía maletas grandes. Dijo algo sobre finalmente tener un descanso. Sonrió con incertidumbre. Se veía feliz, martes. ¿Está todo bien? Todo está bien. Gracias por preguntar. Tomé la cazuela y cerré la puerta con un control cuidadoso. En la cocina encontré envases de comida para llevar en la basura. Comida rápida china. Lo suficiente para una sola comida. Sebastián había comido antes de irse, en algún momento del martes por la mañana. Se alimentó a sí mismo, hizo sus maletas y se marchó mientras su madre dormía. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo. Lo saqué. Abrí el navegador. Fui al perfil de Sebastián. La página cargó lentamente. Y por un momento, casi esperé que no cargara en absoluto. Entonces aparecieron las imágenes. Sol brillante, agua turquesa, una copa de cóctel sudando condensación, la sonrisa de Sebastián, amplia y despreocupada, gafas de sol sobre su cabeza. La etiqueta de ubicación decía Barcelona. La publicación tenía 2 horas de antigüedad. Me desplacé hasta la descripción. Por fin, una semana sin los patéticos viejos. Las palabras estaban allí en la pantalla. Prueba arreglada en píxeles de algo que tal vez siempre había sabido, pero nunca me permití ver. Mi hijo, mi único hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta y ayudé durante la universidad. Quien había regresado a casa hace 5 años cuando su empresa tecnológica fracasó. Quien había prometido ayudar a cuidar a su madre mientras yo me recuperaba de la cirugía. Patéticos viejos. Hice una captura de pantalla. Fuerza del hábito de años documentando planos arquitectónicos y acuerdos con clientes. Evidencia. Luego puse el teléfono sobre la mesa de la cocina, boca abajo. Con el tipo de precisión que proviene de no confiar en lo que tus manos podrían hacer si no tienes cuidado. La casa se asentó a mi alrededor, silenciosa excepto por el zumbido del refrigerador. En algún lugar de España, Sebastián estaba bebiendo tragos caros y riéndose de su semana de libertad. Aquí, su madre estaba en una ambulancia, siendo tratada por una deshidratación que podría haberla matado. Podría haberla matado. Dije las palabras en voz alta, probándolas. Podría haberla matado. El arquitecto en mí siempre había entendido las estructuras, muros de carga, la forma en que un solo punto de falla podía derrumbarlo todo. Había pasado mi carrera asegurándome de que los edificios no colapsaran, que los cimientos se mantuvieran firmes, que la gente estuviera segura dentro de las paredes que yo había diseñado. Sebastián había querido un descanso de la carga de cuidar. Había querido libertad de la obligación, del peso de los padres ancianos que lo retrasaban y le recordaban la mortalidad y la responsabilidad. Dejé el teléfono con cuidado. Con mucho cuidado. Mis manos ya no temblaban. El café del hospital era terrible y estaba frío para cuando llegué a beber ambas tazas. Había comprado 2 esa mañana, una para Elena, una para mí. Pero ella estaba durmiendo cuando llegué, y la enfermera dijo que la dejara descansar. Así que me senté en el pasillo cerca de su habitación, viendo la luz de la mañana entrar a través de las altas ventanas, y bebí ambas tazas mientras pasaban de tibias a frías.
amargas, como la claridad que se había asentado sobre mí en algún momento alrededor de las 3 de la mañana. Había pasado la noche en una silla junto a la cama de Elena, escuchando las máquinas pitar y viendo los fluidos gotear a través de los tubos en su brazo. El médico dijo que estaría bien, deshidratada, exhausta, signos tempranos de úlceras por presión. Pero bien, otro día más, y el resultado podría haber sido diferente. Podría haber sido. Alrededor de las 8, los ojos de Elena se abrieron. Me miró y vi el reconocimiento pasar de la confusión a la comprensión. Ella sabía que yo sabía. La verdad se sentó entre nosotros como una tercera persona en la habitación. «¿Viste su publicación?», dijo ella. No respondí de inmediato. No había mucho que decir. No lo decía en serio. Es joven, está frustrado. Nosotros somos... Tragó saliva y le serví agua fresca en su taza. La sostuve mientras bebía. Somos difíciles. Casi mueres, Elena. Pero no morí. Sigue siendo nuestro hijo. Prométeme que no vas a... Descansa, dije apretando su mano. Por favor, solo descansa. Estudió mi rostro buscando algo. Lo que sea que encontró allí la hizo cerrar los ojos de nuevo. Me quedé otra hora. Luego le dije a la enfermera que volvería más tarde. El viaje a casa tomó 20 minutos. Mi rodilla se quejó mientras trabajaba los pedales, pero el dolor se sentía distante, manejable. Todo se sentía manejable ahora de una manera que no lo había sido hacía 12 horas. Entré en el camino de entrada y noté que el auto de Sebastián todavía estaba en el garaje. Por supuesto, había tomado un Uber al aeropuerto. Eficiente, el tipo de planificación que conlleva una fuga exitosa. Adentro, la casa se veía diferente a la luz del día. Había estado demasiado concentrado en encontrar a Elena ayer como para notar los detalles más pequeños. Ahora los veía. Una taza de café en el fregadero. El cargador de la laptop de Sebastián todavía enchufado en el tomacorriente de la cocina. Su sudadera favorita colgada sobre una silla. Y entonces escuché cerrarse el refrigerador. Me di la vuelta. Una mujer estaba en mi cocina sosteniendo un yogur y una de las cucharas de plata buenas de Elena. De unos 30 y tantos años, cabello oscuro, usando una de las viejas sudaderas universitarias de Sebastián, como si le perteneciera. «Oh», dijo ella, sin parecer particularmente sorprendida. «¿Ya volviste? ¿Elena está bien?» Me tomó un momento ubicarla. Valeria, la novia de Sebastián. No, prometida ahora, ¿verdad? Él la había mencionado un par de veces, usualmente cuando necesitaba dinero para una cena o boletos de concierto. «¿Por qué estás en mi casa?» Ella levantó una ceja, llevándose una cucharada de yogur a la boca con la plata de Elena. «¿La casa de Sebastián? Técnicamente, eventualmente». Ella rió, un sonido corto sin mucho humor. «Me estoy quedando en la habitación de huéspedes. Él dijo que estaba bien. Él no es dueño de esta casa. Todavía». Dejó el yogur, apoyándose contra el mostrador como si lo hubiera hecho 1000 veces. Pero ambos sabemos que lo será. Los viejos no viven para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Había pasado 40 años negociando con contratistas, lidiando con clientes difíciles, manejando conflictos con el tipo de profesionalismo tranquilo que mantenía los proyectos a tiempo. Ese entrenamiento se activó ahora, suavizando mi voz en algo plano y uniforme. «Largo de aquí. Oblígame», sonrió, y no fue una expresión agradable. «Oh, espera, no puedes. Sebastián vive aquí, soy su invitada. Esta es mi casa, yo la construí, yo diseñé cada rincón. Y Sebastián es tu único hijo, heredero, único beneficiario». Me contó todo sobre el testamento. Se examinó las uñas, casual. «Es dulce, realmente, tú dejándole todo a la familia. Las cosas cambian. No los testamentos. No a tu edad, demasiado complicado, demasiado caro». Recogió el yogur de nuevo. «Además de que Sebastián dijo que eres de la vieja escuela. Nunca dejarías a tu propio hijo sin nada». Me moví con cuidado hacia el estudio, cada paso medido.
Te sorprendería lo que puedo hacer. ¿A dónde vas? A mi estudio. Siéntete libre de salir tú misma. Detrás de mí, la escuché reír de nuevo. Escuché el refrigerador abrirse y cerrarse. La escuché moverse por mi casa como si tuviera todo el derecho, como si ya fuera suya. En el estudio, cerré la puerta y me quedé un momento de pie, dejando que mi respiración se calmara. La caja fuerte estaba detrás de la estantería, oculta en una cavidad que había diseñado en la pared cuando construí este lugar. Solo Elena y yo sabíamos de ella. La combinación era nuestra fecha de boda, la cual Sebastián nunca se había molestado en recordar. La puerta se abrió con un clic silencioso. Adentro, entre otros documentos, estaba el testamento. Lo había redactado hace 15 años, cuando Sebastián se graduó de la universidad, y todavía creíamos que haría algo con su vida. Todo dividido entre Elena y Sebastián, con Sebastián recibiendo la casa cuando ambos nos hubiéramos ido. Lo saqué, lo llevé al escritorio, lo extendí bajo la lámpara de pantalla verde. El papel parecía oficial y permanente. Todas esas palabras legales organizando nuestras vidas en categorías y cláusulas ordenadas. Único beneficiario. Dejé el testamento en el escritorio y saqué mi teléfono. La doctora Natalia Ruiz había sido mi abogada durante 20 años, manejando desde contratos comerciales hasta planificación patrimonial. Su número estaba en mis contactos bajo legal. Contestó al tercer tono. Héctor, ¿está todo bien? Es tarde. Miré el reloj. 7:30. No tarde, pero más tarde de lo que solía llamar. Necesito cambiar mi testamento. Completamente. Eliminar a mi hijo. Silencio al otro lado. El tipo de silencio que significa que alguien está recalculando. Eso es significativo. ¿Puede esperar hasta el horario de oficina normal? No. Mañana por la mañana. Primera cita. Esto es urgente. Otra pausa. Cuando Natalia habló de nuevo, su tono había cambiado a un registro diferente, el que usaba para asuntos legales serios. Entendido. 9 de la mañana. Mi oficina. Trae los documentos actuales y tu identificación. Ahí estaré. Héctor, dijo ella, y algo en su tono me hizo detenerme. Este tipo de cambios, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio. El testamento seguía en el escritorio frente a mí. Los movimientos de Valeria audibles en algún lugar de mi casa. El documento representaba 40 años de construir algo, de creer que la familia significaba protección y continuidad. Sebastián había sido el cimiento de esa creencia. Los cimientos podían reconstruirse. Lo había hecho antes con edificios que necesitaban ser salvados. Exponías el daño, cortabas lo que estaba podrido y vertías concreto nuevo. Para esta hora mañana, ese pedazo de papel no significaría nada. ¿Y Sebastián? Él finalmente había conseguido su descanso. Permanente. La sala de espera de Natalia Ruiz olía a cuero y dinero viejo. Me senté en una de esas sillas caras que te hacían sentir importante. O al menos como si tus problemas valieran soluciones costosas. A través de la puerta de cristal, podía ver el escritorio de caoba de Natalia. Las paredes forradas con textos legales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Había llegado 15 minutos antes. El sobre Manila en mi regazo contenía todo. Capturas de pantalla impresas a color. El resumen de alta hospitalaria de Elena. El Viejo Testamento con el nombre de Sebastián, resaltado como único beneficiario. Mi rodilla palpitaba. Un recordatorio sordo de una cirugía que se sentía como si hubiera ocurrido hace meses, en lugar de días. La recepcionista me sonrió sobre su computadora. Está lista para usted, señor Ramírez. La oficina de Natalia era exactamente lo que esperaba. Profesional, eficiente. El tipo de espacio donde se hacían cosas serias. Ella se puso de pie cuando entré, estrechó mi mano con la cantidad justa de firmeza. Héctor, por favor, siéntate. Señaló una silla frente a su escritorio.
Cuéntame exactamente qué pasó. Empieza desde que llegaste a casa. Organicé los documentos en su escritorio en orden cronológico. Línea de tiempo primero. Registros médicos. Segundo. Evidencia de redes sociales al final. El arquitecto en mí no podía evitar organizar las cosas lógicamente, incluso cuando el contenido me revolvía el estómago. Encontré a mi esposa muriendo. Mi hijo estaba en Barcelona publicando fotos de vacaciones. Natalia tomó las capturas de pantalla impresas, las estudió con una expresión neutral, perfeccionada por los abogados a lo largo de años de escuchar cosas terribles. Estas son notablemente insensibles. Ese es mi hijo, o en quien se ha convertido. Toqué el resumen del hospital. Ella estuvo sola durante 3 días, sin agua, sin medicación. Podría haber muerto, pero no lo hizo. No gracias a Sebastián. Natalia dejó los papeles, entrelazó sus manos sobre el escritorio. ¿Quieres eliminarlo de tu testamento? ¿Puedo hacer eso? Sí, pero primero, déjame mostrarte algo mejor. Durante la siguiente hora me guió a través de la ley estatal. Los cambios simples de testamento, explicó, invitaban a impugnaciones después de la muerte. Los herederos infelices podían atar los patrimonios en validación testamentaria durante años, especialmente si alegaban influencia indebida o incompetencia mental. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar el testamento y crear este fideicomiso que describes? Un testamento puede ser impugnado durante años. Un fideicomiso es inmediato, irrevocable en efecto. Ella acercó un bloc de notas legal, dibujó un diagrama simple. Transfieres los activos ahora. Los controlas mientras estás vivo. Designas beneficiarios que reciben todo automáticamente al morir. Sin validación. Sin impugnación, punto. Él no puede pelear contra lo que ya está hecho. Tomé notas, tratando esto como un proyecto de construcción. Decisiones de muros de carga, integridad estructural, estabilidad a largo plazo. Tu patrimonio total. Consultó los documentos que había traído. Aproximadamente $1.200.000. Estás transfiriendo todo a la Fundación de Esclerosis Múltiple. Todo. La casa que diseñé, cada dólar que ahorré. Sebastián no recibe nada. Natalia se reclinó, y por primera vez su máscara profesional se agrietó ligeramente. Héctor, tengo que preguntar. ¿Hay alguna posibilidad de que se reconcilien? Esto es permanente en efecto, aunque legalmente revocable. Dejó a su madre morir sola. Eso también es permanente. Ella asintió lentamente. Entendido. Procedamos. La preparación del documento tomó hasta tarde en la tarde. Natalia tenía plantillas, pero cada cláusula necesitaba personalización. Descripciones de activos, designaciones de fideicomisarios, detalles de beneficiarios. Leí cada párrafo antes de poner mis iniciales. Usé mi pluma de dibujo arquitectónico, la que había usado para firmar los planos finales de la casa hace 40 años. ¿Cuánto tiempo toma esto? Podemos tener los documentos listos hoy, notariados mañana, efectivos inmediatamente. ¡Hazlo! A la mañana siguiente, conduje a la oficina notarial de don Ricardo al otro lado de la ciudad. Ricardo era mayor que yo, retirado de una larga carrera en derecho inmobiliario, y yo había trabajado con él en varios proyectos arquitectónicos décadas atrás. «¿Héctor?» estrechó mi mano con cuidado, mirando mi bastón. Escuché sobre Elena. ¿Cómo está ella? Mejor ahora. Está en casa. Bien, bien. Señaló los documentos que Natalia había enviado por mensajería. Hagamos esto oficial. El proceso de notarización fue metódico. Verificación de firma, declaraciones de testigos, sellos oficiales que hacían todo real de una manera que las firmas solas no podían. Cada página obtuvo su sello, su prueba de legitimidad. Para la tarde, estaba de vuelta en la oficina de Natalia. Los documentos estaban en su escritorio, completos y vinculantes. Estos documentos están activos ahora. Natalia abrió su programa de correo electrónico. ¿Quieres que se informe a Sebastián? ¿O deberíamos esperar? Infórmale, inmediatamente, todavía está en España.
Esto terminará sus vacaciones de manera bastante abrupta. ¿Bien? Él terminó la vida normal de Elena abruptamente. Lo justo es lo justo. Natalia escribió con eficiencia practicada, adjuntando la documentación completa del fideicomiso. Notificación oficial con documentación completa. Él tendría todo. Listas de activos, designación de beneficiarios, lenguaje legal explicando su eliminación. Asegúrate de que entienda, esto no es una amenaza, está hecho. Ella revisó el correo una vez, luego me miró. Última oportunidad para cambiar de opinión. Envíalo. Su dedo flotó sobre el botón por solo un momento. Luego hizo clic. La pantalla mostró la animación de envío. Esa pequeña barra de progreso que se sentía simultáneamente demasiado rápida y demasiado lenta. Listo. Natalia cerró su laptop. Lo tendrá en minutos. Me senté allí viendo la luz de la tarde entrar en ángulo a través de las ventanas de su oficina y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No paz. Eso vendría después si es que llegaba. Sino certeza. El primer movimiento real en un juego que yo no había elegido jugar, pero uno que terminaría bajo mis propios términos. Gracias, Natalia. Solo hago mi trabajo. Se puso de pie, me acompañó a la puerta. Héctor, Sebastián va a reaccionar mal. Prepárate para eso. Lo sé. Lo que no dije fue que contaba con ello. El teléfono comenzó a sonar una hora después. Estaba en casa, sentado en mi estudio con un vaso de agua. No whisky, aunque la botella estaba en el estante donde podía verla. La disciplina importaba ahora más que el consuelo. El nombre de Sebastián iluminó la pantalla. Lo vi sonar hasta que entró el correo de voz. 30 segundos después. Sonó de nuevo. Luego otra vez. 27 llamadas. Conté cada una de ellas. El correo de voz comenzó alrededor de la quinta llamada. La progresión de su voz contaba la historia mejor que cualquier palabra. Primer mensaje. Confusión. Buscando aclaración. Papá, recibí este correo raro de tu abogada. Llámame. Para el mensaje 10, la ira se abría paso. ¿Qué es esto? No puedes simplemente regalar todo. Soy tu hijo. Mensaje 15. La desesperación arrastrándose. Estás cometiendo un error enorme. Valeria está hablando con abogados. No puedes simplemente robar mi herencia. Los escuché todos mientras veía el sol ponerse a través de la ventana de mi estudio. Cada mensaje, otra pieza de evidencia. Otra demostración de quién era realmente Sebastián cuando no conseguía lo que quería. Los mensajes de texto llegaron después. Valeria se unió, sus mensajes más cortos, más enojados. Eres un viejo cruel. Esa casa pertenece a Sebastián. Pelearemos esto. Puse el teléfono boca abajo en el escritorio y fui a preparar la cena. Elena volvió a casa a la mañana siguiente. Había contratado a María, una cuidadora profesional con 12 años de experiencia con pacientes de esclerosis múltiple. Llegó a las 8, llevando un maletín médico y un aire de calma competente, que inmediatamente hizo que la casa se sintiera diferente. María, ella es Elena, mi esposa. Necesita medicación a las 2, a las 6 y a las 10. Su historial está en la mesa de noche. He trabajado con pacientes de EM por 12 años, señor Ramírez. Está en buenas manos. Elena levantó la vista desde la cama, su voz aún débil pero más clara de lo que había sido. ¿Sebastián vendrá hoy? La pregunta aterrizó en mi pecho como un peso. Ha estado viajando. Visitará cuando pueda. María leyó la tensión en mi no respuesta. Le dio a Elena una sonrisa amable. Vamos a ponerte cómoda, Elena. ¿Puedes contarme sobre tu horario de medicación? Las dejé y volví al estudio. La espera era la parte más difícil. Sabía que Sebastián vendría. Vuelo de emergencia de Barcelona a la costa. Luego el viaje en coche hasta nuestra ciudad. Caro, de último minuto. Probablemente acabando con cualquier dinero que le quedara. El pensamiento no me molestó en absoluto. Llegó la sexta noche, justo después de las 7.
Escuché la puerta del coche cerrarse de golpe, luego su llave en la cerradura. Todavía tenía su llave. Todavía tenía acceso, pero no propiedad. La ironía no se me escapó. ¿Dónde estás? Su voz resonó por la casa. ¡Papá! Me paré en la sala de estar, posicionado cuidadosamente para que mi espalda estuviera hacia el pasillo, no hacia la pared. El espacio físico importaba en las confrontaciones. Volviste temprano. ¿Barcelona no te sentó bien? Apareció en el umbral. Más de 10 horas en un avión se notaban en cada detalle. Ojos inyectados de sangre, ropa arrugada, cabello sucio y recogido en una coleta descuidada. Valeria lo seguía un paso atrás, luciendo incierta por primera vez desde que la conocí. ¡No! La voz de Sebastián tembló. No te atrevas a bromear. ¿Qué hiciste? ¿El fideicomiso? ¿La fundación? ¿Todo a la caridad? Hice arreglos para mi patrimonio. Los adultos hacen eso. Tu patrimonio. Esa es mi herencia. No puedes regalarlo todo. De hecho, puedo. Y lo hice. Mantuve mi voz nivelada, conversacional incluso. La calma parecía enfurecerlo más de lo que lo harían los gritos. Esto es por mamá. Ella está bien. Está en casa ahora, ¿verdad? No gracias a ti. La dejaste morir. No lo hice. Fueron solo unos días. Necesitaba un descanso. La palabra descanso golpeó algo frío en mi pecho. Tú necesitabas un descanso. Ella necesitaba agua, comida, su medicación. ¿Qué importaba más? Sebastián dio un paso adelante, gesticulando salvajemente con las manos. Papá, lo siento. Lo haré mejor. Solo cámbialo de nuevo, por favor. Podemos arreglar esto. Perdiste el derecho a llamarme papá cuando publicaste esa foto. Patéticos viejos. ¿Recuerdas? Valeria se movió a su lado. Él no lo dijo en ese sentido. La miré directamente por primera vez desde que habían llegado. Me dijiste que esta casa sería tuya pronto. ¿Decías eso en serio? Ella se quedó callada. La desesperación de Sebastián cambió a algo más duro. Te voy a demandar. Lo impugnaré. Eres viejo. Estabas bajo medicación para el dolor después de la cirugía. El fideicomiso fue creado 4 días después de mi cirugía. Estaba completamente lúcido. 2 abogados y un notario testificarán eso. Tiene que haber algo. Influencia indebida. Coerción. Inténtalo. Me senté en mi sillón. Lo hice permanecer de pie mientras yo me sentaba. Otra posición de poder. Otro mensaje sutil. Gasta el poco dinero que te queda en abogados. La ley es clara. La propiedad es mía para disponer de ella como yo elija. Soy tu hijo. Las palabras salieron casi como un gemido. ¿No? Eres alguien que comparte mi ADN. Un hijo habría verificado cómo estaba su madre. Sebastián se abalanzó hacia adelante, con el dedo apuntando hacia mi pecho. No me moví, no me inmuté. Detrás de mí, escuché la voz de María desde la habitación de Elena, preocupada y profesional. «Señor Ramírez, ¿está todo bien?» Mantuve mis ojos en Sebastián. «Todo está bien, María», respondí en voz alta. Luego, más bajo, solo para Sebastián. «Deberías irte ahora, antes de que hagas algo de lo que te arrepientas aún más que de Barcelona». Me desperté temprano a la mañana siguiente con el silencio, roto solo por los movimientos tranquilos de María en la habitación de Elena. La confrontación con Sebastián se sentía como algo de otra vida, aunque habían pasado menos de 12 horas. Me paré en la cocina, con el café enfriándose en la taza que había olvidado beber, y entendí lo que significaba el silencio. Sebastián y Valeria todavía estaban aquí, todavía dormidos en la habitación de huéspedes. No se habían ido, no se iban a ir. Esto iba a ser un asedio. Las siguientes 2 semanas se desarrollaron en una especie de coreografía tóxica. Nos evitábamos, pero compartíamos el mismo espacio, pasando por los pasillos sin hablar, escuchándonos a través de las paredes. No podíamos escapar. Sebastián hacía llamadas telefónicas desde la habitación de huéspedes, su voz subiendo y bajando en frustración. Escuchaba fragmentos a través de las paredes delgadas, palabras como influencia indebida,
y capacidad disminuida, y tiene que haber algo. Una tarde, escuché un teléfono golpear la pared, luego la voz de Sebastián, en carne viva. Inútiles, todos ellos. Valeria ponía música a todo volumen, dejaba platos en el fregadero, rastreaba barro por los pisos que Elena había mantenido inmaculados. Guerra pasiva-agresiva, el tipo que no puedes reclamar del todo, pero que te desgasta de todos modos. Yo me concentré en Elena. Pasaba horas en su habitación mientras María trabajaba, leyéndole viejas revistas de arquitectura con las que solía molestarme. Siguen siendo aburridas después de todos estos años, diría ella cuando podía. Ahora solo yacía allí, con los ojos cerrados, la respiración superficial. María me apartó una mañana a mediados de febrero. Sus signos vitales son estables, pero se está apagando. No es dramático, solo gradual. Lo sabía. Lo había sabido por días, tal vez semanas. La forma en que Elena apretaba mi mano había cambiado. Menos fuerza, más desesperación, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que se escabullía. ¿Héctor? Su voz apenas un susurro una noche. Estoy aquí, justo aquí. ¿Sebastián? No seas demasiado duro. Hice una pausa eligiendo mis palabras con cuidado. Descansa ahora. Todo está bajo control. Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. Te amo. Siempre. Siempre. Duerme ahora. Ella lo hizo. Durante las siguientes 2 semanas, durmió más de lo que despertó. Comió menos. No habló en absoluto. María me actualizaba diariamente con los detalles clínicos, pero yo mismo podía verlo. Elena se estaba yendo. Un respiro a la vez. 2 de marzo. Temprano en la noche. María apareció en la puerta de mi estudio. Héctor. Ahora. La seguí a la habitación de Elena. ¿El cambio en la respiración? Había oído hablar de ello, pero experimentarlo era diferente, superficial, irregular, como si su cuerpo hubiera olvidado el ritmo. Me senté a su lado, tomé su mano. Hablé en voz baja sobre nuestra vida juntos, la casa que había diseñado para ella, la forma en que siempre sabía cuándo necesitaba café. 42 años de pequeños momentos que construyeron algo más grande que cualquiera de nosotros solos. Ella no respondió. No abrió los ojos, pero su mano permaneció en la mía. Entonces, sin drama ni jadeos, la respiración se detuvo. Solo quietud gradual. Luego silencio. María revisó su pulso. Me miró. Sacudió la cabeza suavemente. Me senté allí durante 1 hora, todavía sosteniendo la mano de Elena, antes de llamar a la funeraria. Sebastián y Valeria estaban en algún lugar de la casa. Había escuchado la televisión antes. No les dije. No todavía. No hasta que hubiera hecho los arreglos. Elegido el ataúd. Manejado los detalles con la precisión tranquila que Elena hubiera esperado. El funeral fue 4 días después. Un servicio pequeño en una instalación local. Solo el espacio. Nada más. 10 personas asistieron. Vecinos ancianos. Algunos excompañeros de trabajo de Elena. María. Di un breve elogio sobre la fuerza y la gracia de Elena. Me mantuve entero porque desmoronarme no la honraría. Sebastián llegó tarde, tropezando por la puerta con Valeria tratando de sostenerlo. El olor me golpeó antes de verlo. Colonia. Fallando en enmascarar el alcohol. Empujó pasando junto a mí hacia el frente de la sala. Se agarró al podio para mantener el equilibrio. Derribó un arreglo floral. Ella era mi madre, la mejor mujer. Su voz se quebró. Yo la amaba. Me acerqué en silencio. Puse mi mano en su codo. Sebastián, este no es el momento. Por favor, vete. Se sacudió bruscamente. Tú no me dices qué hacer. Es mi madre. Y la dejaste morir. Todos aquí lo saben. Vete con algo de dignidad. Tú la pusiste en mi contra. Tú envenenaste. Lo pediré una vez más. Vete ahora. El señor García y otro vecino ya se estaban moviendo hacia adelante. Vamos, hijo.
Vamos a que tomes un poco de aire. Sebastián dejó que lo sacaran, todavía protestando. Valeria lo siguió, sin mirar a nadie. El servicio continuó. Enterramos a Elena bajo los robles que ella había admirado. Coloqué una sola rosa en el ataúd antes de que lo bajaran. La semana siguiente se sintió más larga que las 2 semanas anteriores. Sebastián y Valeria me evitaban más, si eso era posible. Procesé mi duelo en privado, sentado en la habitación vacía de Elena, revisando fotos con cuidado metódico. Versiones jóvenes de nosotros me devolvían la mirada, llenas de esperanza y planes, y el tipo de certeza ingenua de que la vida saldría bien. Puse las fotos en una caja, la cerré, la archivé correctamente. Luego fui a mi escritorio. Saqué la tarjeta de presentación de Natalia Ruiz y levanté el teléfono. Natalia contestó al segundo tono. Héctor, lamento mucho lo de Elena. Vi el obituario. Gracias, aprecio eso. Hice una pausa, mirando la puerta de la habitación de huéspedes al final del pasillo. Necesito tu ayuda con algo más ahora. Sebastián y Valeria siguen viviendo en mi casa, no se van. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 semanas desde la confrontación, 1 semana desde el funeral de Elena. Papeles crujieron en su extremo. ¿Está bien? La ley es clara aquí. Necesitas enviarles un aviso formal. 15 días para desalojar. Después de eso, si se niegan, presentamos procedimientos de desalojo. ¿Cuánto tiempo hasta que estén físicamente fuera de mi casa? Siendo realistas, si no se van después de que la corte lo ordene, el desalojo por el sheriff toma unos días. 6 semanas en total desde hoy. 6 semanas. 6 semanas más de pasos sobre mi cabeza, de silencios hostiles, de la música de Valeria y la bebida nocturna de Sebastián. Entonces hagámoslo bien. Inicia el papeleo. El aviso salió el 11 de marzo por correo certificado. Don Ricardo manejó el envío. Todo documentado, rastreable, oficial. Sebastián firmó por él el día 12. Lo sé porque tenía el número de seguimiento. Lo vi actualizarse en línea. Entregado. Firma requerida. Recibido. Lo escuché arrugar el aviso, tirarlo al otro lado de la cocina. ¿Desalojarme? A tu propia carne y sangre. No levanté la vista de mi periódico. Mi carne y sangre dejó morir a su madre. A los tribunales no les importa el ADN. ¿A dónde se supone que voy a ir? No tenemos dinero. Tenías dinero para Barcelona, resuélvelo. Valeria intentó la diplomacia por primera vez desde la muerte de Elena. Héctor, por favor. Podemos pagar renta, contribuiremos. No, esto no es negociable. Tienen hasta el día 26. Marqué el calendario en mi estudio. Cada día, una pequeña X. 14 de marzo, 15, 16. La casa sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Esperando. No se fueron. El 26 de marzo llegó y se fue. Tomé fotos a través de la ventana de mi estudio. El coche de Sebastián en el camino de entrada. Luces encendidas en la habitación de huéspedes. Documentación. La señora García firmó una declaración confirmando su presencia continua. Llamé a Natalia a la mañana siguiente. Todavía están aquí. ¿Quieres proceder con la demanda? Inmediatamente. He documentado todo. Está bien, la presentaré mañana por la mañana. Necesitarás estar presente para la audiencia. No me la perdería. La demanda se presentó el 27 de marzo. La audiencia se programó para el 15 de abril, 19 días después. La maquinaria legal había comenzado a moler, lenta pero inexorable. El 1 de abril, un notificador judicial apareció en mi puerta. Mujer profesional, portapapeles y documentos legales. ¿Está presente Sebastián Ramírez? Habitación de huéspedes al final del pasillo. Ella llamó. Sebastián abrió la puerta sin camisa, confundido. Ella le entregó los papeles. Ha sido notificado. Tenga un buen día. Él se quedó allí sosteniéndolos, leyendo, su rostro pasando por etapas de incredulidad. ¿Realmente me estás demandando? ¿A tu propio hijo?
Tú tomaste tu decisión en Barcelona. Yo estoy tomando la mía ahora. Mamá estaría avergonzada de ti. Finalmente levanté la vista del periódico que había estado fingiendo leer. Tu madre me pidió que no fuera demasiado duro contigo, pero también te pidió que no la dejaras sola. Ambos rompimos promesas. Se retiró a la habitación de huéspedes. Escuché voces alzadas, el tono frustrado de Valeria, las respuestas defensivas de Sebastián. El 5 de abril, Natalia llamó. Te contrademandaron. Sebastián alega que eras mentalmente incompetente cuando creaste el fideicomiso. Había estado esperando esto. La desesperación hace a la gente predecible. Estaba a 4 días de la cirugía, reemplazo de rodilla, anestesia local, algún medicamento leve para el dolor. ¿Estaba impedido durante nuestra reunión? ¿Tú estabas allí? ¿Lo estaba? Estabas más agudo que la mayoría de los clientes. Su voz cargaba certeza. Tenemos testigos. Yo, Ricardo, mi asistente legal, más la marca de tiempo del video de seguridad de la oficina mostrándote lúcido y deliberado. Entonces no puede ganar. Puede intentarlo. Pero esto es desesperación. No es una estrategia legal legítima. Fallará. La pregunta es si quieres contrademandar por litigio frívolo. Lo consideré. Más honorarios legales para Sebastián. Más presión. Más consecuencias. Veamos cómo va la audiencia de desalojo primero. Me parece justo. Comienza a reunir cada pieza de documentación que tengas. Registros médicos. Recibos de farmacia. Cualquier cosa que pruebe que estabas lúcido después de la cirugía. Ya está hecho. Tenía cajas organizadas por fecha en mi estudio. Cada receta. Cada cita de seguimiento. Cada conversación lúcida documentada en las notas de cuidado de María. Por supuesto que lo hiciste. Natalia realmente se rió. Héctor, vamos a enterrar este reclamo. Y luego vamos a enterrarlo a él en esa audiencia de desalojo. Sonreí por primera vez en semanas. Ese es el plan. Me paré en mi armario la semana antes de la audiencia, seleccionando un traje, azul marino, conservador. Respetuoso. No para Sebastián, para el juez. En mi escritorio había 3 carpetas, declaraciones de testigos, registros médicos, documentos de línea de tiempo. Natalia había llamado a mi preparación exagerada. Yo lo llamé arquitectura. Cada detalle importaba al construir un caso. El 15 de abril llegó con sol, y el tipo de claridad que hacía que todo tuviera bordes afilados. El juzgado del condado olía a cera para pisos y ansiedad. Natalia y yo llegamos 30 minutos antes. Sebastián y Valeria aparecieron 12 minutos tarde, siguiendo a un abogado joven que parecía recién salido de la escuela de Derecho. El juez Martínez era de mediana edad, eficiente, el tipo de persona que había escuchado cada excusa 2 veces. Leyó los archivos rápidamente mientras esperábamos. Señor Ramírez, está desalojando a su hijo de su casa. ¿Puede explicar por qué? Mantuve mi voz nivelada. Su señoría, Sebastián Ramírez abandonó a su madre postrada en cama por unas vacaciones en el extranjero. Ella casi muere por negligencia. Él ya no es mi hijo en ningún sentido significativo. El abogado de Sebastián se puso de pie rápidamente. ¿Objeción? Irrelevante para el procedimiento de desalojo. ¡Denegada! El juez Martínez no levantó la vista de los documentos. Establece por qué no hay un arreglo familiar informal. El señor Ramírez tiene derecho legal a su propiedad. Natalia presentó nuestro caso como si estuviera construyendo un muro, ladrillo por ladrillo. Recibos de correo certificado. Documentación de línea de tiempo. Sin contrato de arrendamiento. Sin historial de pago de alquiler. El abogado de Sebastián intentó el ángulo de la dificultad. No tienen a dónde ir. Disputa familiar. No es un asunto legal. Pero cayó plano contra la evidencia. El fallo tomó menos de 20 minutos. Sebastián Ramírez debe desalojar la propiedad para el 15 de mayo. 30 días a partir de hoy. Sebastián se levantó de un salto. «Este es mi hogar». Los ojos del juez Martínez se volvieron fríos.
Señor, un estallido más y lo declararé en desacato. Esta es mi sala de tribunal. Se sentó. Permanecí en silencio todo el tiempo, dejando que la ley hablara por sí misma. La audiencia de competencia llegó una semana después. 22 de abril. Mismo juzgado. Sala diferente, más grande, más formal. Apuestas más altas. El abogado de Sebastián presentó su caso primero. Mi edad, 68. El momento de la cirugía, 4 días después de la operación. Registros de medicación para el dolor mostrando recetas surtidas. Entonces Natalia comenzó a desmantelarlo. Registros médicos. Me habían recetado solo analgésicos leves de venta libre, no narcóticos. La declaración jurada del cirujano, procedimiento menor, anestesia local, sin deterioro cognitivo esperado. Imágenes de seguridad del edificio de oficinas de Natalia. Marca de tiempo, 12 de febrero. Mostrándome claramente articulado y decidido, haciendo preguntas detalladas, tomando decisiones específicas. Don Ricardo subió al estrado a continuación. Señor Ricardo, en su opinión profesional, ¿era Héctor Ramírez competente al firmar los documentos del fideicomiso? Absolutamente. La voz de Ricardo cargaba décadas de autoridad. He notariado miles de documentos. El señor Ramírez entendió cada cláusula. Hizo preguntas específicas. Tomó decisiones deliberadas. Competencia de libro de texto. El abogado de Sebastián lo intentó. Pero estaba a 4 días de la cirugía. Un reemplazo de rodilla con anestesia local. No cirugía cerebral. Su mente estaba perfectamente clara. Natalia testificó al último, llevando al juez a través de cada interacción que habíamos tenido. Mis instrucciones específicas, las preguntas que había hecho, los conceptos legales que había captado inmediatamente. El juez Thompson, mayor que Martínez, más formal, revisó todo con cuidadosa atención. Luego, entregó su fallo. Este tribunal no encuentra evidencia creíble de capacidad disminuida. El testimonio médico es claro. Procedimiento menor. Medicación mínima. Sin impacto cognitivo. La evidencia de video muestra al señor Ramírez articulado y decidido. Reclamo desestimado con perjuicio. El señor Sebastián Ramírez tiene prohibido volver a presentar este reclamo. La cabeza de Sebastián cayó entre sus manos. Escuché un sonido. Algo entre un sollozo y un jadeo. Valeria puso su mano en su hombro. Me levanté, recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. Principios de mayo trajeron su último movimiento desesperado. Había instalado cámaras de seguridad después de que Sebastián se mudó de nuevo. Modelos básicos de timbre, pero cubrían el camino de entrada y el buzón. El 1 de mayo, fui a hacer compras. Cuando regresé, la señora García me hizo señas. Héctor, vi a Valeria en tu buzón antes. Parecía que estaba revisando tu correo. Le agradecí, entré y saqué las imágenes de seguridad. Ahí estaba. Valeria viendo mi coche irse, caminando hacia el buzón, revisando sobres, mirando por encima de su hombro repetidamente. 3 de mayo. Llamé a la línea de no emergencia de la policía. 2 oficiales llegaron esa tarde. Les mostré las imágenes, expliqué la situación. Entrevistaron a Valeria mientras Sebastián estaba fuera, aparentemente en una entrevista de trabajo, aunque dudaba que eso llevara hasta alguna parte. Señora, ¿por qué estaba revisando este buzón? La voz de Valeria vaciló. Estaba revisando si mi correo había llegado. Me estoy quedando aquí temporalmente. ¿Tiene residencia legal aquí? Sebastián vive aquí. Estoy con Sebastián. El señor Ramírez dice que Sebastián está siendo desalojado. Se supone que no debe tocar este correo. ¿Entendido? Sí. Entendido. Los oficiales redactaron un informe. Interferencia federal de correo. No lo suficiente para cargos criminales, pero suficiente para un registro oficial. Advirtieron a Valeria que no tocara el buzón de nuevo. Archivé el informe policial en mi carpeta con todo lo demás. Los días se arrastraron hacia el 15 de mayo.
La atmósfera de la casa se había movido más allá de lo tóxico hacia algo más. Aceptación derrotada. Sebastián se quedaba en la habitación de huéspedes mayormente, apenas hablando. Valeria empacaba sistemáticamente, la realidad asentándose. 10 de mayo, un pequeño camión de mudanza apareció en el camino de entrada. Observé desde la ventana de mi estudio mientras cargaban cajas y muebles. Muebles de Sebastián ahora, supuse. Lo que sea que él hubiera comprado a lo largo de los años. Tuvieron cuidado de no llevarse nada que hubiera sido de Elena. El día después de que Sebastián se mudó, me senté en mi estudio con el informe de un investigador privado. Lo había encargado en abril, durante las batallas judiciales. $800. Dinero bien gastado por información que Sebastián nunca supo que yo estaba reuniendo. El informe era minucioso. La nueva dirección de Sebastián y Valeria. Un apartamento de una habitación en la zona norte, a 30 millas al sur. Un área barata. Alquiler mensual. $1,100. El nuevo trabajo de Valeria. Ventas en una tienda departamental. $13 la hora. El estado laboral de Sebastián. Desempleado, buscando trabajo. Había más. La casa que le había dado a Sebastián hace 5 años. La que había perdido ante un dueño de propiedades llamado Germán Olmos, en un juego de póker. El investigador había rastreado eso también. Germán Olmos, 53 años, jugador profesional. Dueño de 6 propiedades de alquiler. Vivía en la avenida Las Palmas. Había pasado la semana planeando. Ahora, 20 de mayo, conduje hacia el norte para ver a Germán. La casa de Germán era agradable. Estilo mediterráneo de 2 pisos, jardín bien mantenido, coches caros en el camino de entrada. El tipo de hogar que provenía de negocios exitosos, fueran legales o no. Él mismo abrió la puerta. Un hombre grande, sólido, con el tipo de apretón de manos que significaba algo. Señor Olmos, soy Héctor Ramírez. Creo que le ganó una casa a mi hijo en un juego de póker. Me estudió por un momento, luego asintió. Pase. Su sala de estar era cómoda, profesional. Noté la mesa de póker visible a través de un arco. Fieltro verde, buena iluminación. Aquí era donde Sebastián había apostado todo a nada. Su hijo es un pésimo jugador de póker, dijo Germán sirviendo café que no había pedido. El peor que he visto. Es terrible en muchas cosas. El póker es solo una de ellas. Germán sonrió levemente. Supongo que no está aquí por simpatía. Estoy aquí para comprar la casa de vuelta. No está a la venta. Buena propiedad, ingreso de alquiler decente. Saqué la escritura de mi maletín. Cuando le di esa casa a Sebastián hace 5 años, había una restricción en la escritura. Sin transferencias por 10 años, sin mi consentimiento. La expresión de Germán cambió. No vi ninguna restricción. Mi abogado revisó. Revise de nuevo. Sección 4. Cláusula B. Está registrado en el condado. Registro público desde 2020. Tomó el documento. Leyó cuidadosamente. Su mandíbula se tensó. Esto dice... Está diciendo que la transferencia no es válida. Estoy diciendo que está reteniendo una propiedad que no posee legalmente. Lo que hace que esta conversación sea muy importante para usted. Silencio extendido entre nosotros. Lo vi calcular, de la forma en que lo hacen los buenos jugadores de póker. Si lo que dice es verdad, ¿por qué ofrecer comprarla? Simplemente tómela de vuelta a través de la corte. Podría. Pero el litigio toma tiempo, cuesta dinero. Le estoy ofreciendo una salida limpia. $320,000. Usted se va sin pérdidas. Pagué más que eso. La deuda de Sebastián era de más de $360,000. La deuda de Sebastián no es mi problema. El valor actual de mercado es de $340,000. Ofrezco $320,000. Eso es $20,000 bajo el valor. Tómelo o arriésguese a perderlo todo en la corte. Se reclinó, estudiándome con nuevo respeto. Tiene agallas, viejo. Está bien.
$320,000. Cierre en 2 semanas. Haré que mi abogado redacte los papeles. Nos dimos la mano de nuevo. Esta vez se sintió diferente. 2 hombres que entendían el juego. Incluso si habíamos estado en lados opuestos. Dijo que esta casa era su futuro. Dijo Germán, mientras me acompañaba a la puerta. Lo apostó todo a un par de 8. Eso suena a Sebastián, apostando todo a nada. Usted está limpiando su desastre. Eso es duro. Terminé de limpiar por él. Este es el último. Conduje de regreso a casa con las ventanas bajadas, el aire cálido de mayo llenando el coche. Germán haría que su abogado contactara a Natalia para el final de la semana. 2 semanas después de eso, sería dueño de ambas casas, la que había construido y la que tontamente había regalado. Sebastián estaba en el norte, trabajando en ventas minoristas si es que había encontrado algo. Viviendo en un apartamento de una habitación con una novia que ya estaba buscando las salidas. El informe del investigador había incluido un detalle que no esperaba. Valeria en su teléfono fuera de su apartamento, con la voz alzada diciendo, «No puedo hacer esto para siempre». Sebastián no tenía idea de lo que acababa de hacer, ni idea de que había recuperado lo que él había perdido. Y no lo sabría hasta que yo decidiera decírselo, si es que decidía decírselo. Esa incertidumbre, esa era su propio tipo de justicia. La oficina del abogado de cierre tenía esa atmósfera profesional pulida donde ocurrían transacciones serias. 31 de mayo. Germán Olmos se sentó frente a mí, ambos flanqueados por abogados. Documentos se deslizaron a través de la mesa de caoba. Transferencia de escritura, confirmación de transferencia bancaria, llaves en un pequeño anillo. $320,000 cambiaron de manos electrónicamente. Números en una pantalla, riqueza redistribuida con pulsaciones de teclas. Germán firmó la página final, la empujó hacia el notario. Luego me miró con algo que podría haber sido respeto. Sabe, en realidad me siento mal por su hijo. Perder este lugar de la forma en que lo hizo. No lo haga. Él no lo perdió. Él lo tiró a la basura. Hay una diferencia. Me parece justo. Germán se puso de pie, ofreció su mano. Jugó esto inteligente, limpio. Desearía que más gente manejara las cosas así. Estreché su mano firmemente. No estoy manejando cosas. Estoy corrigiendo errores, los suyos y los míos. El error de darle demasiado. El error de pensar que se lo había ganado. Conduje de regreso a casa con 2 juegos de llaves, 2 escrituras de propiedad. En casa, coloqué ambas escrituras en mi caja fuerte lado a lado. Una casa que había construido con mis propias manos. Una casa que había regalado tontamente y ahora recuperado. Valor combinado, más de $1 millón. Sebastián no tenía idea. Esa ignorancia estaba a punto de volverse útil. 5 de junio, me reuní con Natalia en su oficina. Una acción legal más, golpe psicológico final. Ella sacó los estatutos del Estado en su computadora. Dime qué estás pensando. Responsabilidad filial. Estatuto 742-131. Hijos adultos. Financieramente responsables del cuidado médico de los padres, bajo ciertas circunstancias. Natalia se reclinó, estudiándome. Héctor, este reclamo es débil. La responsabilidad filial rara vez se hace cumplir. A los jueces no les gusta. Tú pagaste por el cuidado de Elena voluntariamente. Difícil probar necesidad bajo el estatuto. Probablemente no puedas ganar esto. No necesito ganar. Necesito que él piense que podría perder. La comprensión cruzó su rostro. Estás usando el sistema legal como arma para guerra psicológica. Estoy usando cada herramienta disponible, justo como Sebastián usó mi confianza cuando abandonó a su madre. Ella redactó la carta durante la siguiente hora. $47,000 en costos médicos. Los salarios de la enfermera María, medicamentos, equipo médico, visitas al doctor, cada recibo que había guardado, cada factura. Desglosado en lenguaje legal. La falta de respuesta dentro de los 30 días resultará en la presentación de una demanda en la Corte del Condado.
Revisé el borrador 3 veces. Hice ediciones para fortalecer el tono amenazante. Vi a Natalia sellar el sobre, colocar la etiqueta de correo certificado. La carta llegó al apartamento de Sebastián el 6 de junio. No necesité estar allí para saber qué pasó después. El sobrino de la señora García, el propietario, reportó lo más destacado. Sebastián recibió la carta certificada. Tuvo que firmar por ella. La abrió con Valeria presente. El primer párrafo le informaba que había recuperado la casa que perdió ante Germán Olmos. El segundo párrafo exigía $47,000 por el cuidado médico de Elena bajo el Estatuto de Responsabilidad Filial. Según la cuenta del propietario, Sebastián hizo llamadas telefónicas frenéticas, líneas de ayuda legal, servicios de consulta gratuita. Las respuestas que obtuvo fueron variaciones del mismo tema. El estatuto existe. La aplicación es complicada. Depende de las circunstancias. Necesitas representación. Representación que no podía pagar, lo que significaba que no podía darse el lujo de ignorar el reclamo. La respuesta de Valeria, según se informó: no puedo hacer esto más. Esta es tu familia, tu desastre. 10 de junio, tarde en la tarde. Estaba en mi estudio cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi a Sebastián en mi porche, más delgado, desaliñado, exhausto de una manera que iba más allá del cansancio físico. Abrí la puerta. Él estaba allí, manos inquietas, hombros encorvados. «Papá, por favor. ¿Podemos hablar, por favor?» Me hice a un lado, dejé que entrara. Nos paramos en la sala de estar. No le ofrecí asiento. «Papá, sé que metí la pata. Mal. Pero estoy tratando. Estoy trabajando, Estás trabajando porque no tienes opción. No porque hayas cambiado. Eso no es justo. No lo sabes. Sé exactamente quién eres. Me lo mostraste en Barcelona. Me lo mostraste cada día que tu madre te necesitó, y no estuviste allí». Su voz se quebró. Ella me perdonó. Antes de morir, ella dijo: «Ella me pidió que no fuera demasiado duro contigo. No estoy siendo duro, estoy siendo justo. ¿Qué quieres de mí? Dime qué hacer y lo haré. Trabajaré por siempre para pagarte». Dejé que el silencio se extendiera, viéndolo retorcerse. Luego hablé con el tipo de finalidad que cierra puertas permanentemente. «Cuando dejaste a tu madre muriendo para tomar unas vacaciones, hiciste tu elección. Yo he hecho la mía. La casa que perdiste, ahora es mía. La deuda que estoy reclamando, esa es tu carga para llevar, incluso si es solo en tu mente. ¿Así que esto es todo? ¿Simplemente has terminado conmigo?» Terminé contigo en el momento en que vi esa publicación desde Barcelona. Esto es solo papeleo. Eres mi padre. Y Elena era tu madre. ¿Recuerdas lo que le hiciste? Vive con eso. Tengo que hacerlo. Caminé hacia la puerta, la abrí. Sebastián se quedó allí otro momento. Luego se fue. Lo vi alejarse en un coche que probablemente debería haber estado en un deshuesadero hace años. La semana siguiente trajo noticias a través del sobrino de la señora García. Valeria se mudó el 12 de junio. Sebastián estaba solo ahora, apenas pagando el alquiler. Había encontrado trabajo, repartidor de Amazon, $16 la hora. Me senté en mi escritorio, redacté un correo electrónico a Natalia. Retira el reclamo de responsabilidad filial. Nunca había tenido la intención de seguir adelante. El arma era la amenaza en sí misma, no la acción. Sebastián pasaría meses, tal vez años, esperando una demanda que nunca llegaría. Esa incertidumbre, ese miedo, ese era el punto. A principios de julio, puse ambas propiedades a la venta. La casa que había construido se vendió en 11 días por $675,000. La casa recuperada tomó 3 semanas. Se vendió por $335,000. Más de $1 millón en transacciones, manejadas con la misma precisión que había aportado a proyectos arquitectónicos décadas atrás. Compré un condominio modesto en una comunidad para personas mayores con vista a la bahía. 2 habitaciones, líneas limpias, más espacio del que necesitaba.
Me costó $245,000, dejando $765,000 de las ventas de propiedades. Combinado con mis ahorros, $520,000 todavía sentados en cuentas. Tenía $1,285,000. Casi exactamente lo que el patrimonio había valido antes de transferirlo a la fundación. Natalia me ayudó a establecer la Fundación Memorial Elena Ramírez. Incorporación adecuada, junta directiva, declaración de misión, enfocada en proporcionar asistencia de enfermería en el hogar para familias lidiando con esclerosis múltiple. El papeleo tomó 6 semanas. Para mediados de agosto, todo era oficial. El 15 de agosto celebramos una pequeña ceremonia. 40 personas en una sala de conferencias del centro, vecinos, ex compañeros de trabajo de Elena, María, representantes de grupos locales de apoyo a la EM. El periódico local envió un reportero. Di un breve discurso sobre la fuerza de Elena, su gracia a través de la dificultad, su creencia de que la gente debería ayudarse mutuamente. Anuncié que la fundación distribuiría subvenciones comenzando inmediatamente. $15,000 cada una a familias calificadas que necesitaran apoyo de enfermería en el hogar. Las primeras subvenciones salieron esa semana. 3 familias. $45,000, permitiendo un cuidado que significaba la diferencia entre manejarlo en casa y la colocación institucional. La señora García publicó fotos de la ceremonia en Facebook. Me etiquetó a la fundación, agregó detalles sobre la historia de Elena, la esposa devota, la enfermedad difícil, el esposo que había honrado su memoria ayudando a otros. Sebastián lo vio, según el propietario, vio las fotos de la ceremonia, los anuncios de subvenciones, la fundación llevando el nombre de su madre, financiada por el patrimonio que esperaba heredar. No llamó, no apareció, solo lo vio en una pantalla. Absorbió la contabilidad final de lo que sus decisiones le habían costado. El 1 de agosto, Valeria solicitó el divorcio. Sin culpa, sin activos para dividir. Disolución rápida. 2 semanas después, era definitivo. Sebastián firmó los papeles sin contestar. No tenía nada por qué pelear, nada con qué pelear. Pasaba mis días en el condominio, siendo voluntario con el trabajo administrativo de la fundación, solicitudes de subvenciones, entrevistas familiares, coordinación con agencias de enfermería. Resultó que las habilidades que había desarrollado gestionando proyectos arquitectónicos se traducían bien a la gestión de operaciones caritativas. Una tarde de finales de agosto, me senté en el balcón de mi condominio, viendo el sol ponerse sobre la bahía, el café enfriándose en mi taza, el jardín de hierbas prosperando en pequeñas macetas a lo largo de la barandilla. Placeres simples, placeres suficientes. La foto de Elena estaba en la mesa auxiliar. Nuestro día de bodas, jóvenes y llenos de esperanza. La miré, luego miré la bahía, el agua expansiva reflejando naranja y oro. La fundación continuaría después de que yo me fuera. Miembros de la junta comprometidos, financiamiento seguro, misión clara. El nombre de Elena ayudaría a familias durante décadas. Eso importaba más que cualquier venganza. Sebastián estaba en el norte, trabajando en una ruta de entrega, viviendo en un apartamento de una habitación solo. Había perdido su herencia, su casa, su esposa, su padre. Había ganado exactamente lo que sus decisiones le habían merecido: aislamiento y consecuencias. Había logrado lo que me había propuesto lograr: justicia, no venganza, castigo proporcional al daño. Elena honrada, no a través de la amargura, sino a través del propósito. El sol tocó el horizonte, la luz extendiéndose a través del agua en patrones que parecían deliberados, pero eran solo física y circunstancia, como la justicia, tal vez. Ley natural desarrollándose con el tiempo. No estaba feliz. Elena todavía se había ido. Esa herida nunca sanaría completamente. Pero estaba en paz. Los libros equilibrados. La arquitectura de la consecuencia propiamente construida. Sebastián viviendo con sus decisiones. La memoria de Elena viviendo en acción significativa. Terminé mi café, me levanté, llevé la taza adentro.
Mañana revisaría solicitudes de subvenciones. La próxima semana visitaría familias que habían recibido asistencia. Construiría algo positivo de los escombros que Sebastián había creado. La diferencia entre nosotros, me había dado cuenta durante estos meses, no era inteligencia u oportunidad. Era entender que las acciones tienen peso, que las decisiones hacen eco hacia adelante, que familia significa más que sangre. Significa presentarse cuando alguien te necesita, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Sebastián nunca aprendió eso. Tal vez nunca podría. Dejaría de intentar enseñarle. Ahora solo vivía la lección yo mismo, ayudando a familias que entendían lo que él nunca entendería. Que cuidar a alguien no es una carga, es un privilegio, y cuando fallas en ello, pierdes más que dinero o propiedad. Pierdes el derecho a llamarte familia. La bahía se oscureció mientras la noche se asentaba. Me paré en mi ventana, mirando hacia el agua y el cielo, y las luces de una ciudad donde había pasado mi vida construyendo cosas. Edificios, relaciones, una reputación. Ahora, una fundación que me sobreviviría. Sebastián estaba allá afuera en algún lugar en la oscuridad, entregando paquetes a puertas de extraños, contando centavos, durmiendo en un apartamento barato con paredes lo suficientemente delgadas para escuchar las vidas de los vecinos continuando a su alrededor. Solo con sus decisiones. Me aparté de la ventana, cerré las persianas y me fui a la cama. Mañana traería más solicitudes de subvenciones, más familias necesitando ayuda, más oportunidades para transformar el sufrimiento de Elena en el alivio de alguien más. Esa transformación, tragedia en propósito, dolor en ayuda. Esa era la arquitectura que había estado construyendo todo el tiempo. Y a diferencia de Sebastián, la había construido para durar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.